Doctores, buenas tardes, ¿me logran oír? Buenas tardes, doctora. Sí se escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Vamos a empezar el tema de hoy. Yo sé que muchos están con el tema de la comida, han estado en prácticas el día de hoy, así que vamos a empezar. ¿Sí? Sí logran ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctora, sí se ve. Ok, doctores, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante asociado a la altitud, que es el edema agudo de pulmón en las alturas. Quien les habla es la doctora Iris Puente, soy médico neumólogo. Entonces, antes de hablar de esta patología, es importante reconocer cómo es que se clasifica la altitud. Recuerden que por debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar se considera una baja altitud. Entre 1500 a 3500 una alta altitud. Entre 3500 y 5500 muy alta altitud. Y por encima de los 5500 una altitud extrema. ¿Por qué esto es importante? Porque se ha visto que diferentes patologías como el mal de montaña aguda o el edema agudo de pulmón o cerebral asociado a la altitud es más frecuente a nivel de ciertas altitudes. Y esto se da con una incidencia más o menos de un caso por cada 10.000 habitantes. Recuerden que en el caso del pulmón es un edema de origen no cardiogénico y por lo general aparece a los 2 a 4 días después del ascenso por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Recuerden que nosotros, antes de hablar de esta patología, nosotros respiramos el aire ambiental y este está compuesto por diferentes gases, predominantemente el nitrógeno con un porcentaje de 78,09, el oxígeno con 20,93, el argón 0,94 y otros gases como el dióxido de carbono en un porcentaje de 0,03%. Recuerden que de estos gases, el argón, perdón, el nitrógeno no va a atravesar la membrana alveolo-capilar tan fácilmente, a menos que sea por una gradiente de presiones, pero normalmente no se da esto. También debemos recordar que independientemente de la altitud a la que nos encontremos, la concentración del gas, en este caso del oxígeno, es la misma, ya sea que estemos a nivel del mar o en el punto más alto de la geografía, como es el Everest. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que realmente cambia no es la concentración, sino su presión parcial del gas, en este caso el oxígeno. ¿Cómo se calcula la presión parcial de este gas? Va a ser la presión atmosférica, que sí varía según la altitud, multiplicada por la concentración de ese gas, que en este caso sería 0,21 porque es la concentración del oxígeno. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque a medida que nosotros ascendemos o alcancemos niveles de altitud importantes, vamos a ver que la presión barométrica va a ir descendiendo. Y así como desciende la presión barométrica, también va a descender o disminuir la presión parcial del oxígeno en el medio ambiente. Es por ello que si vemos este gráfico, vemos que a presiones barométricas más altas, la presión parcial inspirada del oxígeno va a ser mucho mejor. Pero si alcanzamos altitudes importantes como en el Everest, la presión barométrica disminuye importantemente y por ende también disminuye la presión parcial del oxígeno inspirado. Es así que si comparamos ciudades importantes como por ejemplo a nivel del mar a 0 metros, que nos encontramos a 760 milímetros de mercurio, vamos a tener una presión parcial del oxígeno en el medio ambiente de más o menos 159 milímetros de mercurio. ¿Cómo se calcula eso? Multiplicando la presión barométrica por la concentración del gas, que en este caso queremos analizar el oxígeno, sería por 0,21 y eso nos da 159. ¿Y qué pasa si hiciéramos el mismo cálculo, pero a otro nivel de altitud, como la Oroya, que se encuentra a 3.000 metros sobre el nivel del mar, a 522 milímetros de mercurio de presión barométrica? Vemos que multiplicado por la concentración del gas del oxígeno sería por 0,21
y esto nos va a dar 109 milímetros de mercurio de presión parcial del oxígeno ambiental. Vemos que según la altitud, la presión parcial del oxígeno en el medio ambiente va a disminuir. Ahora, el gas que tomamos o que inspiramos del medio ambiente es la misma que llega a la vía aérea superior y es la misma que llega al nivel alveolar y es la misma que llega a nivel arterial. La respuesta es no. Y esto por diferentes factores que van a influir. Por ejemplo, vemos que una vez que nosotros inspiramos el aire del medio ambiente, a nivel de la vía aérea superior vamos a tener el efecto del vapor de agua. Este vapor de agua va a ejercer cierta presión, por lo cual va a alterar la presión parcial del oxígeno en la vía aérea superior. ¿Y cómo calculamos esta presión parcial de oxígeno en la vía aérea superior? Lo vamos a calcular con la resta de las presiones atmosféricas menos la presión de vapor de agua y todo esto multiplicado por la concentración del gas, en este caso 0,21 del oxígeno. Esta presión parcial del oxígeno de la vía aérea superior es también conocida como la presión inspirada de oxígeno. Y otra vez se calcula la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, que suele ser 47 milímetros de mercurio, y toda esa resta multiplicada por la FIO, que sería la fracción o la concentración del oxígeno en el medio, en cualquier medio de punto de altitud del medio ambiente, que sería por 0,21. Así, entonces, si quisiéramos calcular a nivel del mar la presión parcial del oxígeno de la vía aérea superior, vemos que sería de 150 comparado con el punto más alto que sería del Everest, que baja a 43. Entonces, la presión parcial de la vía aérea superior o la presión parcial del oxígeno de forma inspirada va a ser mucho menos que la presión parcial del oxígeno a nivel ambiental. Después tenemos otro segundo factor que va a influir en la caída de la cascada del oxígeno cuando inspiramos, y este es dado por la ley de Dalton. Se dice que la sumatoria de los gases en una mezcla, cada presión parcial de dicho gas va a ser va a ser proporcional para que nos dé la sumatoria de la presión parcial final del gas en total. Es así que el CO2 va a agregar un volumen de más o menos 5,8% de volumen, que esto va a influenciar sobre la presión parcial del oxígeno y va a intervenir en su caída. Es así que a nivel alveolar vamos a tener el efecto del efecto del CO2. Para calcular la presión parcial del oxígeno a nivel alveolar, vamos a calcular de nuevo la presión inspirada de oxígeno, que era la presión atmosférica, menos la presión vapor de agua, que son 47 milímetros de mercurio, y eso lo voy a multiplicar por la fracción inspirada de oxígeno, que si está frío ambiental sería 21% o 0,21. Y a eso le voy a restar la presión alveolar del CO2 entre una constante que suele ser 0,8. Esa presión alveolar del CO2 es la que vamos a calcular a través de la gasometría. Entonces, si lo vemos en un ejemplo, vemos que si calculáramos la presión parcial del CO2 a nivel alveolar, a nivel del mar, multiplicado por ese 5,8%, la presión parcial del CO2 van a ser 44 milímetros de mercurio. Y si hablamos en el punto más alto, que sería el punto Everest, sería 15 milímetros de mercurio. Entonces, ese sería el segundo efecto o factor por el cual la cascada del oxígeno cae en el sistema respiratorio. Y el tercero sería sobre la presión parcial del oxígeno a nivel arterial, es decir, después del intercambio. Recordemos que después del intercambio, que se da por una gradiente de presiones en la membrana alveolo-capilar, va a haber un porcentaje de sangre que no va a pasar por la oxigenación del sistema circulatorio menor. Es decir, un 4% de todo el gasto cardíaco va a pasar por un shunt anatómico, es decir, no se va a oxigenar.
Ese 4% va a hacer que la presión parcial del oxígeno al final no sea como el que hemos inspirado a nivel alveolar, sino que sea menos. Por ejemplo, la presión alveolar del oxígeno a nivel alveolar es de 109, pero si le vemos a nivel arterial no pasan esos 109, sino que baja a 99 milímetros de mercurio. Y esto es por el efecto de ese shunt anatómico del 4% del gasto cardíaco. Entonces tenemos tres componentes que van a influenciar en la caída de la presión parcial del oxígeno en el sistema respiratorio. A nivel superior de la vía aérea encontramos el efecto del vapor de agua. Hasta a nivel alveolar vamos a tener el efecto de la presión parcial del CO2 y después de este vamos a tener el efecto del shunt anatómico. Entre estos tres factores van a intervenir en la caída de la presión parcial del oxígeno y explican por qué la presión parcial final a nivel arterial del oxígeno no es la misma que estamos inspirando del aire ambiental. Hasta acá, dudas, preguntas, doctores, esto es muy importante. Esto explica por qué las presiones parciales del oxígeno van cayendo y van siendo mucho menores respecto al ambiental. Listo, si no hay dudas, continuamos. En este gráfico vamos a poder visualizar cómo las presiones parciales del oxígeno van cayendo según su localización y según la altitud a la que nos encontremos. Por ejemplo, vemos que en la línea inferior es aquella presión parcial a nivel ambiental a una altitud de 5.800 metros sobre el nivel del mar, mucho menos comparado a aquel paciente que se encuentra a nivel del mar y tenemos una presión barométrica de 760. Entonces vamos viendo que las presiones parciales van a ir cayendo según la altitud a la que nos encontremos y la diferencial va a ser muy importante según la localización a la que estemos tratando de evaluar esa presión parcial de oxígeno. En conclusión, la presión parcial del oxígeno a nivel arterial, a nivel del mar es 95 a 99 milímetros de mercurio y si vamos ascendiendo en altitud va cayendo esta presión parcial por los diferentes factores que hemos mencionado anteriormente y lo mismo pasa con la presión parcial del CO2. Ahora, ¿para qué nos sirve todo lo que acabamos de leer? Esto es importante porque decíamos que por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar ya vamos a encontrar cambios fisiológicos y en algunos pacientes vamos a evidenciar la presencia de patologías asociadas a esta altitud, pero donde sustancialmente se va a evidenciar a plenitud de estas patologías van a ser por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, en donde nosotros como humanos somos más susceptibles a presentar enfermedades agudas asociadas a esta altitud. Y una de las más frecuentes que suele suscitar es el famoso mal de montaña aguda o soroche. Esta se caracteriza por presentar cefalea y una más de las siguientes síntomas. Puede haber anorexia, náuseas, disnea, alteración del sueño, etcétera. Esto por lo general se produce a las 6 o 12 horas después de haber ascendido por los 2.500 metros sobre el nivel del mar y puede incrementar o variar su incidencia más aún en aquellas personas no aclimatizadas y definitivamente también va a variar según las características del paciente que vayamos a evaluar. Por ejemplo, si hablamos de factores de riesgo, va a importarme bastante de todos estos que voy a mencionar, dos en especial. Una, que es la velocidad del ascenso, es decir, qué tan rápido asciendo a estos puntos de riesgo de altitud en las cuales voy a tener el riesgo de desarrollo de estas patologías. Y el segundo factor importante va a ser la historia previa de esta patología en altitud. A eso se suma otros factores como las edades extremos de la vida, el ser mujer, por ejemplo, o los obesos. Entonces, el edema agudo de pulmón asociado a la altitud
va a ser aquel caso o situación en el que el individuo va a perder la resistencia a esos niveles de altitud y va a empezar a presentar tos seca intermitente, disnea progresiva, que puede llegar incluso al reposo. Al examen físico vamos a escuchar estertores, crépitos, puede haber evidencia de un tos con esputo asalmonado o rosado y espumoso, y en los casos serios o severos puede aparecer la cianosis. Esto definitivamente se va a desarrollar 2 a más días después de haber alcanzado altitudes por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es menos frecuente por encima de los 2.500, pero todavía es factible. En esta tabla podemos ver que vamos a tener los síntomas, signos y diagnósticos diferenciales según cada patología. La más frecuente y conocida es el edema agudo de pulmón, seguida del edema cerebral pulmonar asociado a la altitud y el edema pulmonar asociado a la altitud. Dentro de los síntomas, otra vez recuerden la disnea progresiva hasta el reposo. Tenemos fiebre. Recuerden que un edema agudo de pulmón asociado a la altitud puede estar acompañada de fiebre, malestar general, ortopnea, puede haber esputo asalmonado, etcétera. Dentro de los signos, clínicamente vamos a encontrar un paciente taquipneico con una disminución de la saturación de oxígeno, puede haber fiebre, puede haber, estar asociado incluso con un edema agudo de cerebro asociado a la altitud. Y hay que considerar ante estos síntomas y signos diagnósticos diferenciales como el síndrome de hiperventilación o un embolismo pulmonar o incluso una neumonía. Recuerden que existen 2 factores de riesgo más importantes que los demás, que serían la altitud que se alcanza con un rápido ascenso y niveles de altitud importantes con esas velocidades de rápido ascenso. Vemos que aquellas personas que tienen antecedentes desconocidos de esta patología, pues la incidencia puede ir a un 0,2% si ascienden a 4.500 metros en 4 días. Va aumentando si es por encima de 5.500 en 7 días con un 2%, y esto puede ser hasta un 6 o 15% si alcanzan altitudes en 1 o 2 días, según lo mencionado. Y esto definitivamente va a ser más aún en aquellos que ya han tenido episodios semejantes y el riesgo puede duplicarse o ser mucho mayor comparado a estas pacientes. Si logramos descubrir un paciente con esta patología, la mortalidad puede estar alrededor del 50% en estos pacientes, dado el gran efecto, el efecto de la altitud sobre los cambios fisiológicos a nivel respiratorio, principalmente el edema de pulmón de tipo no cardiogénico. Y esto se produce porque exactamente por la vasoconstricción pulmonar hipóxica exagerada que suscita en esta patología, con el aumento de la presión de la arteria pulmonar, y esto genera pues una fuga capilar hemorrágica no inflamatoria en los pacientes. Entonces vemos que pacientes que logran ascender a ambientes de grandes altitudes van a estar expuestos a diferentes situaciones. Uno es la menor presión parcial del oxígeno por la caída de la cascada del oxígeno que acabo de mencionar. Y recuerden que a grandes altitudes la humedad es menor, por lo cual existe más riesgo de deshidratación. Recuerden, a esas altitudes van a haber menor temperatura con un mayor riesgo de hipotermia y definitivamente mayor riesgo de exposición a rayos ultravioletas. Entonces, cuando evaluamos la respuesta fisiológica de los pacientes ante estas situaciones, vamos a tener que, pues, por la altitud va a haber una menor presión barométrica, va a haber una menor presión parcial inspirada de oxígeno, por ende una menor presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, y finalmente una menor presión parcial de oxígeno a nivel arterial. Todo esto va a generar una vasoconstricción hipóxica pulmonar, generando un incremento de la presión de la arteria pulmonar. ¿Qué más va a suceder? Vamos a tener la actividad o la activación de diferentes puntos importantes, como la actividad simpática, que va a generar
como saben, un incremento de la frecuencia cardíaca y la fracción de eyección con una mayor presión arterial. Vamos a tener mayor actividad de los quimiorreceptores periféricos que van a censar la presión parcial de oxígeno y de CO2. Esto va a dar como respuesta una hiperventilación y por ende una alcalosis respiratoria. Vamos a tener también el aumento de estos quimiorreceptores, un incremento de la diuresis y natriuresis que va a disminuir el plasma sérico y por ende vamos a estimular una mayor producción o actividad de la eritropoyetina con mayor nivel y concentración de la hemoglobina. Y por último, una mayor actividad del VEGF, la que se encarga o participa de la angiogénesis vascular en estos pacientes. Ahora, nuestro cuerpo ante estos diferentes cambios de altitud va a pasar por procesos de adaptación. La primera va a conocerse como el periodo de acomodación, que suele darse a los minutos después de haber alcanzado altitudes importantes, en donde vamos a evidenciar el examen físico un incremento importante de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial va a ir incrementando de manera paulatina. Ya en la fase de aclimatación que se suele dar a los días, vemos que la frecuencia cardíaca empieza a normalizarse, la ventilación empieza a tornarse más estable y la presión de la arteria pulmonar va a ir tratando de mantenerse en un rango establecido. Aparece también la mayor concentración de eritropoyetina para valorar su mayor donación y así no se quede pues con estas alteraciones permanentes. También en la fase de aclimatación vamos a tener una concentración de hemoglobina por la actividad de la eritropoyetina y es así que a las semanas ya en la fase de adaptación vamos a tener un paciente con mayor nivel de hemoglobina, mayor presión de la arteria pulmonar y la ventilación suele estar incrementada. Entonces, los componentes de una patología asociada al mal de montaña agudo o asociada al mal de montaña en la altitud va a incluir patologías como el edema pulmonar, el edema cerebral, entre otras, y estas son las más frecuentes definitivamente. Entonces, existen diferentes niveles de riesgo para desarrollo de esta enfermedad, de bajo de riesgo, moderado o alto. Los de bajo riesgo se consideran aquellos individuos que van a hacer un ascenso lento, es decir, menos de 500 metros del mar, menos de 500 metros de ascenso, por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar sin ninguna otra comorbilidad o en personas aclimatizadas que sean más de estos 500 metros por encima de los 2.500 metros, sin llegar a los 3.000. En cambio, existe un riesgo de moderado desarrollo de esta enfermedad cuando se hace un ascenso mucho más rápido, es decir, más de 500 metros de ascenso por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y de alto riesgo cuando hacemos un ascenso rápido, es decir, más de 500 metros por día, con altitudes de objetivo mayor a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo podemos prevenir estas patologías si estamos pensando hacer ascensos rápidos y es inevitable, lo cual no debería darse? Es que podamos usar el nifedipino de liberación lenta de 30 miligramos como una dosis doble en el día, o si no tenemos esta, podríamos usar los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el tadalafil, que nos puede ayudar definitivamente en este paciente. Respecto al tratamiento, recuerden que la primera pauta e indicación de tratamiento en estos pacientes es hacer un descenso lo antes posible de estos niveles tan altos o tan significativos de altitud, dado que mientras persista su permanencia en estos niveles, los síntomas y las molestias y el deterioro del paciente va a ir persistiendo. Entonces, una de las medidas más importantes en general es el descenso en cuanto sea posible del paciente a menores altitudes y a la par hay que ir administrando soporte oxigenatorio,
Podemos usar las cámaras hiperbáricas de ser posible, si es que contáramos con ellas, para poder hacer, hasta poder lograr la evacuación y descenso de este paciente en estas condiciones. Si tuviéramos medicamentos, ¿qué medicamentos podríamos usar en esas situaciones? Es el nifedipino de acción de liberación lenta, de entre 60 a 80 miligramos por 24 horas. Esto es con un grado de nivel de evidencia de 1C. Podríamos usar también agonistas, ya beta 2 agonistas, pero con una indicación, un grado de recomendación 2C, sildenafilo también 2C, dexametasona 2C. Como vemos, es importante tratar de lograr dentro de las recomendaciones, lo más importante es evitar un ascenso rápido y en lo posible, si contamos con todos estos medicamentos preventivos, usarlos. ¿Dudas, preguntas, doctores? Doctora, yo tengo una consulta. Eh, con Sí, respec- con respecto al manejo de las enfermedades de altura, ¿es también conveniente usar la acetazolamida, ya que se usa en mal de montaña agudo, pero en este caso no lo vi dentro de las indicaciones o no se prescribe en exacto, este doctor. caso? La acetazolamida es un preventivo, pero más no para el edema agudo de pulmón. En realidad es para prevenir los síntomas del mal de montaña agudo, es decir, de la cefalea, esa sensación de malestar, el famoso soroche, ¿no? La acetazolamida pudiésemos usarlo. Ahora, ninguna de estas van solas, ¿no? Decíamos en las definiciones que por lo general el mal de montaña agudo va acompañada o del edema cerebral asociado a la altitud o del edema de pulmón asociado a la altitud. Entonces, no estaría mal usar estas dos medicamentos si es que vamos a hacer ascensos importantes, ¿no? La acetazolamida para la prevención de los síntomas del mal de montaña aguda, o sea, del soroche, y si vamos a alcanzar altitudes importantes, o si hay los factores de riesgo mencionados, en donde pudiésemos evidenciar un potencial en el que se ocurra un edema agudo de pulmón, usar el nifedipino. ¿Alguna otra duda o pregunta, doctores? Esta tablita de acá es la tablita resumen de todas las patologías asociadas a la altitud. Puede darse que se dé estas tres condiciones, sí. Puede darse que solo sea el mal de montaña agudo, sí. En realidad va a depender mucho de las características del individuo y de la altitud y el ascenso que se logre en la velocidad en esencial, ¿sí? No sé si existe alguna otra duda, pregunta. En los síntomas, no se olviden que esta nos puede confundir incluso con una neumonía. ¿Por qué? Porque este cuadro puede incluso presentar fiebre. Entonces es en esas condiciones, si es que mi paciente en las primeras horas empieza a presentar todos los síntomas, está bien que también descartemos una neumonía, pero recuerden que esta patología que es muchas veces pasada por alto, estamos dando un día, 2 días y el paciente sigue deteriorándose, sigue presentando otras no responde al tratamiento antibiótico, no responde al tratamiento de suplemento de oxígeno y el paciente se sigue deteriorando. Entonces es ahí que deberíamos sospechar incluso esta patología que muchas veces, como mencionaba, pasa por alto. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, doctores? La última tablita es la tabla resumen de toda la patología, por favor, en términos de características, tratamiento, para que pudiesen abordar a los pacientes. ¿Sí? Si no hay más dudas, preguntas, esto sería todo conmigo, doctores. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor.